Ay, ¿me pasó algo? ¿La lesión cuál fue? ¿Nos fuimos? ¿Nos perdimos? ¿Estamos todos? ¿Yo estoy? Sí. Sí, hubo un problema con la emisión de YouTube, ya se reanudó, no hay problema. Vale. Perdón, les preguntaba, ¿y la lesión cuál sería acá? La intoxicación con cocaína. Fíjate ahí, se toma como accidental. Es el envenenamiento. Claro. Ahí lo. O sea, lo mismo, una cosa que la otra. Sí. Y sí, por lógica debería coincidir. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Estoy hace media hora diciendo que no hace falta que coincida una cosa con la otra. ¿Por qué tiene que coincidir? Porque si es accidental, tengo que tomar como accidental, si no lo voy a tomar como intencional. No me refería a eso. A lo que me refería es, ¿vos acá tenés algún otro dato más rico, más valioso con respecto a una lesión que se haya producido en el cuerpo? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos acá del paciente? ¿Qué le pasó al paciente? Estaba eufórico, se desmayó y entró en paro. Perfecto. ¿Alguna de esas tres cosas a vos te sirven, son súper valiosas como un daño real en el organismo? Para mí no. Para mí no. Porque eufórico va, sí, perfecto, nada, no me sirve. Se desmayó, sí, no me importa. Y el paro, si bien es súper importante, porque el paciente falleció, no hay duda, nunca es la causa de muerte. ¿Sí? O sea, no se codifica ninguno exacto, la causa de muerte. Exacto. Entonces, ahí, eso es lo que quiero que piensen. Como no tengo ninguna lesión que valga la pena colocar como un código de otro capítulo, voy a ir al capítulo de las lesiones, voy a buscar el macheo relacionado con la cocaína y me quedo ahí. ¿Está bien? Piensen en este ejemplo. Tras consumirla esta noche, el paciente es ingresado por un infarto supra-ST con de cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Piensen esto, lo mismo, están leyendo exactamente lo mismo, pero cuando dice tras consumirla, le dicen que al fin y al cabo tuvo un IAM, ¿sí? Un infarto agudo de miocardio. Entonces, ahí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay alguna lesión significativa que valga la pena codificar para dar evidencia de qué tipo de lesión sufrió el paciente? En ese caso sí. Ahí sí yo me enojaría en sentido de que si como lesión me pones efecto dañino de la cocaína, digo, pero y me perdiste el infarto, que es súper importante y súper rico saber que un envenenamiento por cocaína puede producir un infarto como lesión. ¿Entienden a dónde voy? ¿Con el concepto? ¿Sí? Por ahí deberíamos ir. ¿Vale? Bueno, y hay una cosa más que pregunta acá, no sé si está todo metido en lo mismo. No. Voy a avanzar acá. No, esperen. Está bien, acá está. Bueno, a ver, miren esto. Entonces, el primer punto, ¿no? Indique los códigos correspondientes de causa básica de muerte. Y con Lucía encontramos esto. F140, ¿sí? Que es intoxicación. ¿Estoy acá? Tiki, tiki. A ver qué dicen de esto, ¿eh? Intoxicación por cocaína aguda, F140. ¿Sí? Y como causa, en realidad como causa básica de muerte esto no va a poder ser, va a tener que ser como código adicional, ¿no? Y el envenenamiento accidental por exposición a narcóticos y psicodislépticos no clasificados en otra parte, en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas, acá adentro están los bailes, bien, como causa externa. ¿Qué dicen de este código? ¿Qué les parece este código? Igual la primera pregunta. En ese caso está hablando de una dependencia, que acá no me indica a mí que tenga una dependencia. Acá en ningún lugar te dice que había una dependencia. Bien. Prefieren haber consumido cocaína durante la noche, no aclara nada. Vale. Ponele, te lo tomo, me parece bien.
hay una cosita más que yo lo pasé de largo rápido, pero porque no estaba bien ubicado, bien, que si yo quisiera elegir este código, porque, a ver, hago otra lógica. Los códigos el capítulo de las F, o sea, salud mental, ¿pueden ser utilizados como causa básica de muerte? Pregunto. Claro, el tema es, primero, que no pueden ser utilizados, y segundo, No que todos. tampoco puedo asociar la causa externa. Bueno, para eso, pero primero, asegúrame lo que acabas de decir. ¿Estás segura que los F no se pueden utilizar? No Sí. todos. No Algunos sí. todos, algunos sí, obvio. Vale, no todos. Vale, perfecto. Entonces, importante, y sobre todo con este tema, compañeras, que hay mucho lío, es ver una nota que aparece en el volumen 2 que dice esto. Resumen de los códigos que no deben utilizarse como causa básica de defunción. Además de los códigos de asterisco, ¿sí? Tenemos todos los códigos de la CEF relacionados con las dependencias, ¿sí? Donde te dice que no lo puedes utilizar como causa básica de muerte. Bien, aunque quisiera, aunque esté de acuerdo, aunque yo diga, pero mirá que tiene una dependencia la cocaína, lo que te dice es, no, buscar el consumo accidental, el consumo intencional, la agresión o el consumo no determinado, ¿bien? O sea, buscar alguno de los 4 causales relacionados con causas externas, ¿sí? Entonces, por este motivo, este código, el F140, no puede ser utilizado como una causa básica de muerte. Esto que está puesto acá con Lucía, que lo pusimos a propósito, está mal, ¿está bien? El F140 yo no lo puedo usar como causa básica de muerte. ¿De acuerdo? Y lo que decías, claro, si hay una causa externa, yo debería poder poner la causa externa, entonces no me sirve, ¿bien? Como tal. Entonces, el X42.2 es el que sería correcto. Y acá... Perdón, sí, ¿cuál quedaría como lesión en una causa básica? acá voy, ahí voy, mira, justo. Este era el que estaba, ¿no? Fíjate donde debería venir a buscar, hay una parte en el volumen 3, donde está toda la tabla de medicamentos y productos químicos, donde tenés sobredosis como término, ¿no? De droga, T50.9, droga o sustancia especificada, ver tabla de medicamentos o productos químicos, ¿sí? Que es a donde íbamos. Cuando lo buscan, ven que tienen la lesión, el T45, ¿sí? Ya te lo pone directamente acá. Ahora buscamos, bueno, es este, ¿no? Envenenamiento por narcóticos y psicodislépticos, cocaína. La causa externa accidental, la de intento de suicidio, la no determinada y el efecto adverso de uso terapéutico, que es más raro. Bien, o sea, la lesión sería el T40.5, ¿sí? Envenenamiento por narcóticos o psicodislépticos. Esto acá que parece como sobredosis droga, intentamos con Lu encontrar alguna manera de poder ir a esta tabla. Igual, recuerden siempre que cualquier situación relacionada con el envenenamiento, el accionar de una droga o cualquier otra sustancia en el cuerpo, hay que ir a buscarlo al capítulo 3, ¿bien? A la tabla de medicamentos y productos químicos. O sea que este sería, el T40.5 sería envenenamiento por narcóticos y psicodislépticos. Y nos falta una pregunta. ¿Sí? Quería decir que aparte en el título de la categoría T40, que es envenenamiento por narcóticos y psicodislépticos, hay una nota de exclusión que dice intoxicación excluye intoxicación cuando significa ebriedad o drogadicción y te manda al F10 al F19. Exacto. O sea, una cosa no entra en la otra. La verdad es que es un poco confuso esta situación, ¿sí? de uno del otro, en sentido de que, bueno, no termino de entender cuándo voy a un lado al otro, porque si ustedes encima, si ven el capítulo de las F, el F0, sobre todo el F1, como cola, casi que te habla de lo mismo, ¿bien? Pero sí es esto un poco lo de la dependencia, y lo que te intenta relacionar es que si vos vas a estar hablando de uso de sustancias en contexto de causa externa, ¿sí? O sea, de que haya
algo de afuera que está dañando al cuerpo, siempre tenés que manejarte entre causa externa y lesión, ¿sí? Ahora, cuando vos de lo que querés hacer, de lo que querés mostrar o decir que la persona sufre por un periodo determinado de tiempo esta adicción o consumo continuo de sustancias, es cuando te lleva y por eso se la encasilla dentro de la salud mental, deberías ir a la CF, ¿sí? Pero no es tan amable, ¿eh? No, a mí, si tengo que serlo súper claro, no lo termino de entender tanto. ¿Bien? Ven, acá lo pone. Y aparte está la filmina esa que sacamos del volumen 2, cuando te habla de los códigos que no deben usarse. Ahí te lleva Sí, a... lo que pasa es que eso habla de causa básica de muerte. Que en eso, yo ahí no tengo mucha duda, porque como el volumen 2 es claro y te dice, estos códigos no los tenés que usar. ¿Por qué no los tenés que usar? Porque desde el punto de vista sanitario es mucho más rico asociar una causa externa de daño de una sustancia de consumo con una lesión que un consumo crónico o una persona que tiene problemas con esto. Eso me queda claro. Ahora, cuando tenés que estar codificando morbilidad, que tenés que elegir entre uno u otro, y no queda tan claro, bien, bueno, un poquito más confuso. Acá te dice, excluye uso de sustancias que no ponen una persona de dependencia, no me importa, y acá tenés todas las divisiones. Fíjense que el punto 0 habla específicamente de intoxicación aguda, ¿sí? O sea, explícitamente te da el ejemplo relacionado a una intoxicación aguda y te excluye la intoxicación cuando significa envenenamiento, que es la que estamos hablando nosotros, ¿sí? No es tan claro, ¿eh? A mí no. Y fíjense que como ejemplo tenés embriaguez, o sea, el borracho, la intoxicación patológica, el mal viaje, ¿sí? O sea, yo vuelvo a esto, en un sentido sanitario, las causas externas y las lesiones tienden a identificar el elemento causante, el que genera el daño, la droga, y en otra situación tiende a valorar a la persona como apropiarla de una enfermedad de salud mental y encasillar a la persona en eso, ¿sí? Vuelvo al ejemplo. El chico no consumía cocaína, pero ese día con sus amigos consumió o cada tanto consumía cocaína, pasó lo que pasó y terminó. Cuando yo quiero venirme más a este lado digo, una persona de 55 años que hace 20 años consume diferentes sustancias y en esta ocasión se lo encontró con una intoxicación aguda ¿sí? Como que habla del consumo problemático como algo continuo en la vida de esa persona. Mi pregunta como médico es, ¿quién me diferencia el que recién empezó a consumir, el que hace no mucho, el que dejó y ahora está limpio? ¿Entienden? No me parece para nada clara. Por eso creo que si yo estoy codificando en la colonia Montes de Oca o en alguna otra, digo, por decir algún hospital de salud mental, cualquiera sea, donde se tratan este tipo de pacientes, no adicciones, sino pacientes, quizás yo quiero que mi estadística me muestre los perfiles de los pacientes relacionados a salud mental, ¿sí? Entonces, voy a querer acercarme mucho más al capítulo de la CF, bien, para poder encontrar estos datos. Ahora, si yo lo que estoy en guardias generales, de hospitales generales, donde todo el tiempo entran personas con consumo de sustancias y yo no tengo un historial, no sé hace cuánto, no sé cómo, me voy a acercar mucho más a la causa externa y la lesión como un punto en la historia del paciente y que generó ese daño. ¿Se entiende un poco la visión de uno y del otro? Me parece que iría más por ahí. Fíjense que adrede hicimos este ejemplo con Lu, que sigue acá, y dice,
Supongamos que el paciente salió del paro y estuvo 48 horas con un brote psicótico, por lo que se decide su internación en un centro de adicciones. ¿Sí? Ven que si bien yo acá no estoy terminando de contextualizar y no sé hace cuánto consume y no sé nada, yo estoy intentando hacer que esta persona esté tratada en un centro específico para consumo problemático, ¿bien? Entonces quizás en contexto de morbilidad, ¿sí? Yo podría elegir un código como el de la CEFE, ¿sí? Entonces acá, ¿sí? Fíjense que F145 es trastorno psicótico asociado a cocaína, ¿bien? A intoxicación por cocaína, F145, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen, ¿y pero por qué no lo pudiste haber ingresado con el T14, con el T45? Y no sé por qué. O sea, no te digo que esté mal. Quizás perdés acá el brote psicótico relacionado a drogas, ¿bien? Que en este otro código sí lo tenés. Ahora, ¿está mal? No. Me parece que cada hospital, o cada nosocomio, bien, tiene que tomar su decisión en cuanto a qué quiere codificar, ¿de acuerdo? Me parece que eso es importante. Bien. Entonces, códigos correspondientes, estos dos que dijimos, y la afección principal está. A ver qué pasó. Envenenamiento accidental, esto de acá, muy bien, eligieron la gran mayoría el mismo código que nosotros al menos. Bien. Esto es lo que quiero que no pase y hay que seguir trabajando un montón, ¿bien? Si es causa básica de muerte, fíjense, dos cosas acá, dos cosas. Causa básica de muerte, T como código, esto es lo que no tenemos que, o sea, hay que intentar con todo lo que podamos entender esto. Las lesiones no pueden ser nunca motivo de causa básica de muerte, ¿bien? Y por otro lado, leyendo las notas, ¿sí? Leyendo las notas que habíamos dicho, bien, los F14 tampoco corresponden a una causa básica de muerte. ¿De acuerdo? No corresponden. Después, entre todas estas I42, ¿cuál es la diferencia? Que acá esto es por el lugar de ocurrencia, o acá podemos discutir, no sé qué es el Y12, no me acuerdo, podemos discutirlo, pero lesiones como causa externa no, y estos están prohibidos, ¿vale? Por otro lado, la lesiones, envenenamiento por cocaína, este está bastante bien. Acá, bueno, está esta opción del trastorno mental como lesión, es lo que dijimos como primera instancia que no, porque no está asociado o no habla de una dependencia específica del paciente o de un problema propio del paciente, sino más de la sustancia, donde queremos buscarlo. Y por último, muy bien, la gran mayoría eligió este código, la psicosis asociada al consumo de cocaína, como código. Esto está muy bien. ¿Qué eligieron? Vale. Contacto con aire y gases calientes. Institución residencial. Tenemos todavía algunos que no sé qué código ponen, ¿no? Y 14.1. No puede ser esto, Lu. Acá, en vez de la F. Ok. Era F, no X. Vale. Bueno, vamos que termina. Algo que quisiera que te detengas es que están poniendo, y en los próximos ejercicios lo vas a ver, colocan las Z. Y me parece que eso también es otra cosa que hay que ver. La Z no debería ingresar acá. Y lo vas a ver mejor en el próximo ejercicio. Pero nos han consultado por qué colocan un código que está dentro del capítulo de las Z en estos casos. Es que no entendí. ¿Dónde está la Z? No entendí. ¿Esto? Ahí abajo, rehabilitación del drogadicto, sí. Y en el otro ejercicio lo vas a ver también, pero como para que lo tengas en cuenta para después explicar. Vale. Ok.
Bueno, el capítulo de las zetas es otra cosa que le vengo diciendo a Lucía, que tengo muchas ganas de preparar, que un webinar solo no nos va a alcanzar, porque la zeta es intensa, pero tendríamos que trabajar mucho con la zeta. Pero como regla general, recuerden que la zeta es contacto con los servicios de salud. O sea, cuando no tengo ningún evento, ni nada claro que yo pueda elegir de cualquier otro capítulo, voy a elegir la zeta. Si no, la zeta nunca. ¿Sí? Rehabilitación del drogadicto como código de la zeta, bueno, puede ser, pero no está, fíjense que ahí estoy capaz como redundando en algo que ya sé que se va a hacer, que es el procedimiento ¿sí? Por el cual esa persona va a estar adentro de este hospital. ¿Bien? Pero en realidad me interesa mucho más saber cuál es la patología o el evento o la situación, ya sea una causa externa a lesión, ya sea algo inherente al paciente dentro de un trastorno de salud mental, que hace que se rehabilite en ese lugar, que eso ya es una obviedad. ¿Está bien? O sea, es un código que, bueno, yo intentaría no usarlo lo menos posible, ¿sí? Y Aparte que preguntan bastante si como código adicional puede ir la Z. Pero, a ver, primero como código adicional de cuántos, porque si ya estamos con, bueno, si es causa externa lesión, ya no te alcanza el espacio. Si lo querés poner como algo que vos vas marcando dentro de tu nosocomio para obtener algún dato, puede ser. Si, no sé, si vos haces varias cosas y dentro de esas haces rehabilitación de drogodependencia, puede servir. Pero para mí no aporta nada, ¿eh? O sea, no te lleva a nada, ¿sí? Fíjense que si vos tenés trastorno mental y del comportamiento debido al uso de cocaína, ¿cuál es tu duda de que vas a hacer algo? ¿Y qué vas a hacer ahí adentro? Diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o lo que sea. No es un código que sirva, ¿eh? No aportan nada, excepto que el director te diga, marcame con una Z503 cada uno de los pacientes que entre para rehabilitación de drogodependencia. Bueno, lo ponemos, no pasa nada, ¿está bien? Pero no como un dato general, no tiene mucho sentido. Código raro si lo sabrá. El T79. Raro si lo sabrá, ¿sí? Son complicaciones precoces de traumatismos, ¿de acuerdo? O sea, por un lado, ahí hay unos puntos que están muy bien. Fíjense que excluye los no traumáticos, o sea, son todas situaciones post-traumatismos que requieren algún tipo de asistencia, ¿bien? Y que yo pueda codificarlos de primera, o sea, que pueda tenerlos como códigos primarios. Raro, ¿sí? Tiene que ser en contexto de causa externa, ¿sí? Estos códigos, obviamente, porque son lesiones, entonces tiene que haber una causa externa que lo acredite, ¿bien? En codificación de mortalidad no se utiliza porque utilizamos causa externa, ya lo dijimos 1000 veces, o sea, una T yo no la voy a usar como causa externa. En codificación de morbilidad es más importante la afección principal que produzca alguna de las complicaciones. Ejemplo, esperen que ya voy y vengo. Yo tengo enfisema subcutáneo traumático, ¿bien? Pero si en realidad lo que tuvo el paciente fue una choque de frente con cinturón de seguridad de su auto, esa es la causa externa. Y la lesión es un aplastamiento de tórax, ¿de acuerdo? El aplastamiento de tórax tiene un valor y una riqueza en cuanto a atención médica y recursos muchísimo mayor que un enfisema subcutáneo traumático. ¿Cuándo lo podría elegir? Ya con este ejemplo siendo más claro, pasa todo eso que pasa, el señor se empieza a recuperar de a poquito, va, medio raro el ejemplo, pero no importa, va relativamente bien, intentan mandarlo a la casa, ¿sí? Con mucho cuidado y todo, y en casa hace un enfisema subcutáneo relacionado a ese traumatismo. Insisto que la cronología me queda un poco rara, pero no importa. Entonces, en ese caso, si el paciente vuelve por este problema, yo podría llegar a utilizar este código. La verdad es que los códigos no me parecen malos, me parecen súper confusos que yo, teniendo una lesión asociada a una causa externa mega grande, mega importante, elija
otra situación como una embolia gaseosa, una embolia grasa, una hemorragia o lo que sea, como un código intermedio, ¿sí? Es un poco confuso al momento de yo codificador elegir cuál pongo como afección principal, ¿sí? Si estamos en morbilidad, ¿de acuerdo? Pero son esos, ¿bien? Y ahí como último dato, si como afección principal en egresos hospitalarios el único evento que se señala es alguno de estos, no queda otra que seleccionarse. Sí, ahí es súper fácil. Me llega el informe estadístico, no, el informe de egreso hospitalario, y en el informe de egreso hospitalario dice hemorragia traumática, punto, puedo elegir ese código, bien, porque no hay otra cosa. ¿Está bien? Pero siempre que haya otra cosa, la prefiero. ¿Vale? Muy bien. Acá, ya terminando de nuevo, lo vuelvo a decir, tenemos del T80 al T88 todas las complicaciones de la atención médica y quirúrgica no clasificadas en otra parte. Siempre van relacionadas al capítulo de causas externas y son muy parecidas. Esta sería, fíjese, y vuelvo acá, y ya sé que prefiero que me odien, pero que les quede claro el concepto. Si yo solamente tengo que por una inyección le pasó algo, si yo le coloqué una inyección, una intramuscular a una persona, ¿sí? Porque le estaba pasando un anticonceptivo mensual, ¿sí? Entonces, como causa externa voy a buscar cualquier situación relacionada con la inyección, ¿vale? Pero si yo vengo y elijo como lesión solamente complicación secundaria, inyección, como que entre la causa externa y la lesión no me das ningún dato más. No hay nada que me aporte, que me dé riqueza al diagnóstico. En cambio, si la causa externa es lesión producida durante un procedimiento de inyección y como lesión vos me ponés necrosis muscular del glúteo, ¿sí? Hay que buscarla, hay que ver dónde está. Por una inyección, bien, o sea, me voy a ir al capítulo seguramente, estoy pensando, capaz de las M, puede ser que encuentre algo de eso, del aparato locomotor. Entonces, ahí me está dando mayor riqueza de qué daño le causó la inyección del anticonceptivo mensual. ¿Entienden? O sea, está buenísimo esto y va machado una cosa con la otra, siempre que no haya nada que me ofrezca mayor riqueza a este punto. ¿Vale? Esa es la idea. Voy acá. Lo mismo. Vale. Y esto es dos códigos también complejos. El T88.6, shock anafiláctico debido a efecto adverso de droga o medicamento correcto administrado apropiadamente. ¿Sí? Esto es un shock anafiláctico a una droga que tenía que haberse dado en tiempo, momento y a dosis correcta, entraría el código acá en T88.6, y el efecto adverso no especificado de droga o medicamento, ¿sí? Lo ponemos en el T88.7. O sea, efectos adversos es un lío de donde los tengo que ir a buscar porque ahí están varios lados, ¿sí? Fíjense que abajo dice, excluye efectos adversos especificados de drogas y medicamentos, donde, vuelvo, acá me da un poco la razón a mí, la CIE, donde me dice, un efecto adverso, o sea, una lesión, puede estar en cualquier capítulo de la CIE. Yo puedo elegir como efecto adverso una insuficiencia hepática, ¿está bien? Entonces lo voy a buscar a la K, un infarto lo voy a buscar a la I, una hemorragia digestiva lo voy a buscar a la K, ¿está bien? O sea, puede darme como efecto adverso cualquier otro evento de la CIE. Pero también tengo el T80, T86, que eran los que vimos anteriormente como efectos adversos específicos. Y los detallamos, son T80, T86, esperen que ya voy. Pasa que esos de ahí creo que son justo los que nos salteamos, ¿no? T80, T80 a T88. Vale. Esperen. T80, pues ya no me acuerdo. T80, T88.
Y 80, también, complicaciones de la atención médica y quirúrgica no clasificadas en otra parte. Bien, el que yo estaba marcando, sí. Está bien, alguna complicación médica como efecto adverso y... Vale, entonces cualquier efecto adverso, como por ejemplo, efecto adverso de alguna droga, hipersensibilidad, idiosincrasia, reacción alérgica, reacción a drogas, así de forma genérica, lo busco en el T88.7, ¿sí? Estaría bueno después luego hacer como te faltó un cuadrito final de todos los efectos adversos, de dónde ponerlos. Vamos a ver si lo mandamos, lo hacemos y lo agregamos cuando mandamos el power, lo agregamos, bien, para que quede más claro. Y este es el tercer ejemplo. No escuché. Este es el tercer ejemplo, ¿sí? Paciente que ingresa con fiebre alta y mal estado general, después de una transfusión sanguínea de 24 horas atrás. Durante el ingreso se detecta infección aguda por virus de hepatitis B y no consta que el paciente haya sido inmunizado por este virus. ¿Vale? Indique cuál es el código que corresponde a la infección principal y su código adicional. A ver, ¿quién me cuenta un poquito de esto? A ver, ¿qué le parece? ¿De qué estamos hablando? Vamos, vamos, que somos muchos. ¿Alguno? La fiebre, en teoría, el efecto adverso de la transfusión sanguínea, me está hablando ahí. Vale. ¿La fiebre sola o, bueno, nada, el mal estado general, ¿no? Sí, el mal estado general, obviamente, sí, sí. Vale. También puede estar asociado, obviamente, a la hepatitis B aguda, pero bueno. Por eso, entonces, tendríamos que, hasta ahí estamos bien, o sea, vos viste que con una causa externa, ¿cuál es la causa externa? Causa externa para mí hay 84.8 que dice el efecto adverso de la transfusión. La transfusión, quería llegar a eso. La causa externa, o sea, lo que le genera el daño al paciente es una transfusión, o sea, algo relacionado a la actividad médica, ¿sí? Bien, pero por otro lado, si vos solamente tuvieras la fiebre y el mal estado general, que es bastante inespecífica, quizás deberías ir a buscar el código ese feo que teníamos acá, como esto, ¿no? Efecto adverso no especificado de droga o medicamento. Claro, hay que ver si... de droga o medicamento. Sí, está bien, esta es transfusión, es cierto. Claro, o sea, capaz haya que buscar yo me quería referir acá por esta generalidad, ¿no? Quizás haya que buscar específicamente algo relacionado acá a transfusión, acá en el T80, ¿sí? Esperen que voy, lo buscamos. El T80 de nuevo, a ver, no, pero estoy en el 1, en el 3 yo, T80. Piensen que no busqué la hepatitis, ¿eh? Todavía no toqué la hepatitis. No. En teoría la hepatitis la descubrieron después de... Bueno, ahora la metemos en discusión, pero por ahora es solamente el T80, ¿sí? Entonces, acá tengo transfusión, embolia, complicaciones vasculares, infecciones, una infección consecutiva de infección, bueno, todavía por ahora es solamente fiebre y cosa general, shock anafiláctico debido a suero, otras reacciones, erupción, intoxicación urticaria, no dice mucho, transfusión, bueno, y puede ser esta, mirá. Reacción a transfusión SAI, ¿no? Yo puedo decir que un paciente que hace fiebre y mal estado general, luego de una transfusión, como lesión, tiene una complicación no especificada consecutiva de infusión, transfusión o inyección terapéutica. ¿Sí? ¿Puede ser esto que estoy diciendo? ¿Puede ser válido? ¿Hasta acá? Sí, porque la fiebre no la menciona en ninguna de las subcategorías anteriores. Igual, si queremos, está bien, ustedes no son partidarios, ni somos partidarios de usar el 8, pero en definitiva el 8 te dice otras complicaciones y el 9 te dice complicaciones no especificadas. Acuerdo con vos y entraría en esa discusión en la cual me podría poner a discutir. Acá, como la fiebre es tan inespecífica y no me dice nada, la palabra acá, esta palabra me gusta mucho, que es reacciona, que cuando uno reacciona a una transfusión o a un medicamento, habitualmente hace como este estado de mal, estado de estar mal, ¿no? De no sentirse bien y poder ir ahí. Pero bueno, cualquiera de las dos podría ser una opción. Ahora, ojo al piojo. Que aquí lo que me dice
es que se confirma de alguna manera, ¿sí?, que se produjo una infección aguda por el virus de hepatitis B y no consta que el paciente haya sido inmunizado por este virus, o sea, que tenga ningún tipo de anticuerpos ni nada antes. Entonces, yo puedo presuponer que el paciente se contagió del virus de hepatitis B durante la transfusión. ¿Sí? Esto es lo que yo, es más, presupongo con seguridad. Y ahora la pregunta es, ¿la hepatitis B aguda da fiebre alta y mal estado general? Sí, claro que sí. Entonces, yo acá tengo una cadena de acontecimientos súper clara, transfusión, infección por la transfusión de hepatitis B y los síntomas de fiebre alta y mal estado general. ¿Vale? Esto es a lo que yo puedo llegar con esta lectura. Sí, ¿sí? Llegando ahí, usar la subcategoría 2, entonces. Bueno, ahí sí que, ahí justo lo habíamos visto, ¿no? Entonces, fíjense que acá tienen, quisiera la lupa para esto, no sé por qué no la tengo. Vale, a ver si me puedo acercar de alguna manera. No. Antes tenía la lupa linda y ahora no la tengo más, pero me perdí. Acá, bueno, no sé si lo llegan a ver bien, perdonen si no lo ven, pero no veo la lupa. Sí, ahí leo que excluye el T81.4, lo excluye. Eso, ahí voy. Perdón. Ahí. Entonces, fíjense, infección consecutiva A, inyección o transfusión, el T81.4, ¿sí? Pero, sigo, o incidente adverso al paciente, no, voy acá. Infección consecutiva a procedimiento no clasificada en otra parte, bien. Entonces tengo taca, claro, y excluye infusión, transfusión o inyección terapéutica, que es el T80.2, ¿sí? Y acá, sigo acá, infecciones consecutivas, infección, transfusión, bla, y acá excluye hepatitis post-transfusión, ¿sí? Que claro, había dicho por recién, el 2 es el que le corresponde, pero ojo, porque hay una exclusión que dice que las hepatitis se clasifican directamente como hepatitis. ¿Está bien? Sí, eso Entonces, queda claro. Entonces, lo que voy a ir a buscar es el B19.9, que es hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y ni coma, porque nada de esto se nombra. O sea, hepatitis B aguda, sin otra especificación, ¿vale? Entonces, fíjense cómo de un código que decíamos, bueno, estamos menos bien y seguimos yendo, cómo terminamos estando en otro lugar. De nuevo, no es lo que nosotros creemos, sino que desde el punto de vista sanitario, lo que después se quiere recoger como dato. ¿De acuerdo? Que eso es lo importante. Y el accidente adverso queda como el Y64, que es un incidente adverso durante la transfusión. ¿Vale? Está acá. ¿Se entendió esto? Son estos dos, veamos qué pusieron. Muy bien, la gran mayoría encontró en la hepatitis aguda tipo B lo correcto, o sea, le hicieron las notas, vamos todavía, equipo, eso me gusta. Alguno puso sepsis estreptocóxica, no sé cómo, pero bueno, siempre tenemos estas cosas un poco raras. Y por otro lado, el Y64.0, medicamento de sustancia biológica contaminada, también como código correcto, ¿bien? El Y64.0. Muy bien. Entonces, ahí eso creo que... que te decía, además, en ¿Cómo? esa respuesta, ¿ves? Sí. Sí, pero vale, pero ¿y qué? Vale, sí. Lo que pasa es que piensen que esto lo eligió algún compañero y no sé con qué criterio. O sea, yo no me pondría a analizar por qué eligieron esto, qué sé yo. Procedimiento no realizado por decisión del paciente, qué sé yo. ¿Entendés que no lo puedo analizar? Transfusión de sangre, o sea, no... A mí lo único que me dice esto es que necesitamos seguir capacitándonos mucho más. ¿Está bien? Punto. Ni es lo más grave del mundo, ni lo más importante. Sí, creo que sí. Sobre todo si alguien lo hizo concienzudamente, porque si alguien dijo, bueno, pongo cualquier, no me pasa nada, no me preocupa. Pero si alguien se tomó el trabajo de mirar, de ir al volumen 3, de ir al volumen 1 y hacer toda la historia y llegar a estos códigos, bueno, mi única reflexión es,
necesitamos más webinar, más capacitación, estar más cerca de compañeros que sepan un poco más y que me ayuden a ir formando un poco de criterio con respecto a cómo elegir los diferentes códigos. No mucho más, ¿eh? O sea, equivocarnos nos equivocamos todos. Ahí hay un mensaje en el chat de Manuel que me parece interesante. A ver, ahí voy, ¿eh? Un segundito que ya llego. A ver si lo tengo acá. Este de acá, esperen que estoy re abajo, ¿eh? Ya voy. El tema es que la hepatitis la tenía previa a la transfusión, porque entre el contagio y la detección hay un plazo de 1 a 3 semanas. Por eso creo que el código adicional al B 16.0 es el que entiendo que es el Z, no es relevante. Es el que entiendo que el Z no es relevante, pero como código adicional sugiero el Z22.5 y la librería 64.0 que asumo que se contagió durante la transfusión. Vale, bueno, acá entramos como en cosas un poquito más de detalles de cosas, pero ¿por qué la detección plazo de 1 a 3 semanas? Esto no estoy entendiendo, ¿eh? Porque que vos puedas formular, igual, varios detalles acá, varios. Por un lado, pensemos que las diferentes infecciones se pueden detectar por diferentes pruebas, ¿sí? Pruebas directas o indirectas. Las indirectas son todas las serológicas, o sea, la búsqueda de determinados anticuerpos que se produzcan y que determinen, de acuerdo a cuál sea, que tenés o la infección activa o defensas o lo que sea. Bien, acá no dice nada. Acá lo único que te dice es que previamente no tenía nada, que se hizo, independientemente quizás del punto de vista más infectológico, ¿no? Pero piense que acá antes no tenía nada, se hizo la transfusión y de la transfusión aparece la hepatitis. Bien, ¿qué prueba utilizaron en el banco de sangre o donde sea para poder detectar que la hepatitis era aguda y estaba activa? No lo sé. Acá no me convierto en médico, soy codificador y no me importa. ¿Está bien? Lo que sí creo es que al tener como dato 24 horas antes de la transfusión, asumen que ahí se contagió. Claro, por eso digo, para mí es mucho más valioso, chicos, mucho, y también desde el punto de vista infectológico y epidemiológico, para mí es mucho más rico presumir que la persona se contagió en contexto de la transfusión que no. ¿De acuerdo? Después se verá, esto de nuevo, yo acá no estoy haciendo nada individual, esto es a nivel colectivo, o sea, sanitario y colectivo para llegar a esto, ¿de acuerdo? ¿Dónde dice que antes no tenía nada? Y es donde dice que no tenía serología o que no tenía, ya voy. Acá, no consta que el paciente haya sido inmunizado para este virus. Claro, bueno, dice inmunizado, no dice que no tenía, pero bueno, sí, dice que no estaba inmunizado. ¿Sí? Vale, no dice ni mucho más ni mucho menos. ¿De acuerdo? Pero la infección aguda está ahí. Es cierto, cierto. Deberían, todo lo que ustedes quieran y podemos ponernos a discutir horas. Yo los datos que tengo son estos. Si ¿qué me decían como código adicional persona el Z? Esperen que eso no me acuerdo. ¿El Z cuánto? Esperen. Z22.5 puso. Z22.5. Z22.5. No, pero no, es que no. O sea, no, claro, no iría por acá, para nada. O sea, todo esto está articulado de forma tal, o sea, cuando escribís un problema, cuando haces un algo, lo tenés pensado para un algo. Que a mí la persona sea portadora no me da nada. Aparte, y acá otra cosa súper importante. Si la persona tiene una hepatitis B aguda, no es portadora, ¿sí? Tiene una hepatitis B, o sea, ahí yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Sacá todo esto, sacá todo lo que acabamos de ver, y solamente poner como código hepatitis B aguda, no hay ninguna duda. Esto es, fíjense, de nuevo, la Z nunca, chicos, la Z nunca en lo posible. Esto habla principalmente de un portador sano, una infección asintomática. Acá tenemos, por ejemplo, está la de VIH, supongo, ¿sí? Pero esto es asintomático. Esto sí es aguda, yo entiendo que debería estar en algún tipo de actividad, ¿sí?
la infección, el paciente y lo que sea. Es más, tiene síntomas. Estaba con fiebre y mal estado general. ¿De acuerdo? O sea, no, yo no me movería del diagnóstico de hepatitis B aguda. ¿Sí? Prefiero reportar hepatitis B, donde dice que no tenía nada. Vale. Bien. Esperen si tengo algo más que concluir de esto. Creo que esta era la última. Vale. Vale. Yo me quedaría con estos códigos. Como siempre, si sé que esto me va a generar algún tipo de escozor o algo, si hay algún problema, obviamente mandaría a analizar la historia clínica, vería qué sucede, alguien seguramente mandó a analizar la transfusión, la sangre, tuvieron una discusión, hicieron un reparo, pasa todo eso, ¿de acuerdo? Yo no dudo de esa situación. Acuérdense, y esto lo repasamos, la verdad que acá no dije nada, pero lo repasamos bastante en causas externas, que siempre que van a involucrar algún código de causa externa que tenga que ver con implicancias de la atención sanitaria, ya sea quirúrgica o no, siempre hay que tener cuidado, ¿bien? No, yo con eso no quiero decir nada más que tener cuidado, porque implica situaciones que implican la asistencia médica. ¿Está bien? Está perfecto. Si hubo una tijera que quedó adentro de un abdomen, si hubo durante una intubación, una perforación, si hubo con un ecógrafo, todo eso está todo perfecto, está muy bien y tiene que hacerse. Lo que sí hay que tener es el cuidado suficiente para que lo que estamos diciendo sea así. ¿Qué pasa? ¿Son frecuentes estas cosas? No, para nada. Se terminan convirtiendo un poco en casos claves de algunas situaciones, ¿bien? Así como siempre les digo, las enfermedades infecciosas de denuncia obligatoria, un sarampión, una parálisis flácida, lo que sea, siempre hay que estar atento y hay que revisar el caso y todo para estar seguro con el SNBS, con Epidemio, con quien sea, para ver que eso que escribió alguien y que yo recodifico sea lo correcto, y voy a ir a mirar. En estos casos también, siempre está bien volver a mirar, volver a rechequear para estar seguro de que lo que estoy poniendo está bien, ¿vale? Eso siempre me parece súper importante. Me parece que esta era la última, ¿no? Me quedaba esto de secuelas, 2 minutos, y dejo si alguna pregunta, que tiene que ver con secuelas de lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre codificar la afección principal antes que la causa externa, como siempre si estamos en... esperen. Estos son secuelas de traumatismo, sí, está bien, son secuelas de lesiones, ¿de acuerdo? Recuerdan que las secuelas de lesiones son cuando esa lesión se produjo más de un año del momento donde está apareciendo ahora la afección o secuela, ¿vale? O sea, hace un año chocó con el auto, era la causa externa, y también hace más de un año que tuvo una fractura de fémur, ¿de acuerdo? De esa fractura de fémur que pasó hace más de un año, se quedó con una osteomelitis, ¿bien? La osteomelitis quedó presente y pasó un año y sigue todavía y ahora está ingresado por esa osteomelitis, ¿bien? De esa fractura del fémur, ¿de acuerdo? Esa es una secuela de un traumatismo del miembro inferior, ¿de acuerdo? Entonces, lo que siempre se intenta hacer, relacionado sobre todo a la morbilidad, es elegir la lesión residual, o sea, lo que pase ahora. Por ejemplo, la osteomelitis, ¿bien? Antes de utilizar el código de secuela, ¿sí? El código de secuela se puede utilizar como código adicional, o sea, está bien marcar la secuela, pero más como código adicional. Siempre intentar el problema actual, lo residual, lo que quedó ahora de esa situación, bien, de esa lesión. En caso de mortalidad no se pone nada porque siempre es una causa externa y ya está. No tiene mucho más. Y lo único que quiero recordarles de secuelas, tanto para todas secuelas, pero tanto para causas externas como para lesiones, que es o que haya pasado más de un año de la situación que se plantea, o que alguien escriba explícitamente el término secuela. Aunque yo no sepa esto que les acabo de decir que pasó hace más de un año, si yo tengo osteomelitis, secuela de una fractura de fémur en un accidente de auto, y yo no sepa el tiempo,
yo lo puedo poner, si necesito codificar la secuela, lo puedo poner como secuela, aunque no aparezca el tiempo, ¿de acuerdo? Ese es un dato que a veces nos olvidamos de detallar.